Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Es un honor poder llevar la palabra a cada uno de ustedes. Amén. Reciban saludos de mis padres. Pastores Fersen y Patricia están con Tali en estos días. Van a estar unas semanas con ella. Y felices ellos, mandan saludos. Y de verdad están orando mucho por nosotros, orando mucho por mí, que me han dejado solo en la casa, esperando que la casa esté intacta cuando ellos regresen. Amén, amén. Mi papá siempre, él es bien detallista con las cosas. Diego, apagaste esto, apagaste la hornilla, apagaste la estufa, prendiste la luz, y está atento siempre de todas esas cosas porque sabe que yo soy un poco más despistado que él, pero gracias al Señor llevamos ya jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días y todo está en orden. Amén. Amén. Los ángeles están sirviéndonos. Amén. Damos gloria a Jesús también porque con algunos de los chicos de la iglesia tomamos un tiempo también de descanso, fuimos a la playa y estuvimos compartiendo un tiempo muy especial. Y usted me dirá, bueno, y eso no tiene nada espiritual. No, de hecho es muy espiritual, gracias ahorita. Es muy espiritual, amén. Porque el descanso Dios lo ordena y Dios lo manda, amén. Tan importante es para Dios el descanso que lo puso en la lista de las 10 cosas principales. Es importante tomarnos tiempo de descanso. No importa el lugar, no importa el momento, lo importante es que usted lo haga y lo haga constantemente. Amén. Es importante descansar, amén. Y en ese tiempo, de verdad, no le exagero, tuvimos tiempos en la presencia de Dios. Los ocho muchachos que fuimos, tuvimos tiempos de oración cada día, hay tiempos de búsqueda, de quebrantamiento. Era tan fuerte la presencia de Dios que estábamos quebrantados, dando gracias al Señor por sus maravillas y su amor para con nosotros. Y esto me llevaba a pensar, es espiritual el reposar, es espiritual el divertirse. Amén. El que nos divirtamos sanamente y el que disfrutemos la libertad que Cristo nos ha dado es espiritual. Amén. Y es tiempo de empezar a sacar esos paradigmas y esos prejuicios que muchas veces cargamos. La diversión es de Dios y Dios creó la diversión. Una y otra vez yo veo en la palabra que Dios creó el deleite para nosotros. Una y otra vez usted va a escuchar a Dios diciendo, deleítate, alégrate, gózate. Amén, porque ese es el deseo de Dios, que nos alegremos en Él. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y el mensaje de esta mañana es: hay una palabra para ti. Hay una palabra para ti. Ese es el título de este mensaje. Yo quiero que usted escuche lo que el Señor tiene para decirnos. Este es un sermón independiente, es decir, no pertenece a una serie, pero quiero adelantarle que desde el próximo domingo que es ya septiembre, vamos a arrancar una serie para la familia. Dios de una y otra manera ha estado hablándonos de la necesidad de empezar esta serie Familia, bendición de Dios sobre la tierra. Esta es la serie que arrancaremos desde el próximo domingo, septiembre, basada en Génesis 12:3, que dice: y dijo Dios, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces yo quiero que usted vaya preparando su corazón para lo que Dios quiere hablarnos a través de esta serie. Trae invitados, no importa que no sean creyentes o no importa que tengan poco tiempo en el Señor. La palabra estamos preparándola de manera que pueda ser entendida y digerida por todos nosotros, amén, y por toda persona en cualquiera sea su nivel espiritual. ¿Por qué razón estamos tomando esta serie? Porque la iglesia es una iglesia que está percibida, es una iglesia que es entendida, y sabemos que en el mundo se está discutiendo y se está atacando, esa es la mejor palabra, se está atacando lo que Dios planeó para la bendición de la tierra. Como dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la familia es el plan de Dios para la bendición de la tierra. Pero ¿saben lo que hace el enemigo? Como sabe él esa verdad, Satanás está queriendo atacar la familia y Satanás está queriendo destruir la familia. Y vamos a ver en esta serie cómo muchos conceptos sutilmente se han metido a las creencias nuestras
acerca de la familia, acerca del esposo, la esposa, los hijos, acerca de la educación, acerca de la salud y muchos otros temas que vamos a estar tocando, pero que lastimosamente estos conceptos están más alineados a lo que dice el mundo que a lo que dice la palabra. Y vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que Dios dice para las familias. Pero este es el mensaje que vamos a estar tocando desde el próximo domingo en septiembre. Por favor, es importante para todos, pero sobre todo hombres llamados como cabezas, hombres llamados primeramente como esposos y luego como padres. Es importante que entendamos y conozcamos para dejar de ser hombres pasivos y para dejar de ser hombres que piensan como piensa el mundo, hombres con temores y hombres con hábitos y cosas que están fuera del orden de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar durante esta serie, es para toda la familia, especialmente para papás y mamás. Entonces, atentos, vamos a arrancarlas desde el próximo domingo, amén. Entonces, este sermón no pertenece a una serie, por eso el tema de este sermón es: hay una palabra para ti, hay una palabra para ti. Y el texto base es Hebreos 11. Amén. Vamos a ir a Hebreos 11 y ese va a ser nuestro texto central. Vamos a ir a través de otros pasajes rápidamente, pero Hebreos 11 es el pasaje central que vamos a estar meditando en esta mañana. Y yo oro, iglesia, que usted entienda lo que el Señor ha hablado. Amén, lo que el Señor está hablando. ¿Por qué el tema de este mensaje? Hay una palabra para ti, porque Dios me ha enviado hoy, esta mañana, a decirle: hay una palabra para usted. Hay una palabra para ti. Hay una palabra que está esperando por ti. Hay una palabra que ha salido de la boca de Dios, que está para nosotros hoy. Hay una palabra. Ojo, no estoy diciendo hay dos, hay tres. Puede ser que hayan dos, hayan tres palabras, hayan cuatro palabras y muchos de ustedes tengan varias palabras. Pero yo quiero que al menos hoy usted entienda: hay una palabra de Dios para usted. Hay una palabra de Dios para ti. Y esta palabra no está limitada por tiempo ni espacio. Es decir, el tiempo no limita el accionar de la palabra de Dios, ni tampoco el lugar, la época. Ninguna de estas cosas limita el accionar de esta palabra de Dios, porque hay una palabra de Dios para ti. Amado y amada, visitante, si primera vez estás aquí, yo quiero decirte: hay una palabra de Dios para ti. Es una palabra que está lista para hacer en ti el trabajo para el cual Dios la envió. Esa palabra que está para ti es una palabra que está lista para hacer un trabajo para el cual Dios la envió. Es una palabra que salió del mismo corazón de Dios, esperando el momento que esa palabra haya cabida en nuestros corazones. Dios envió esa palabra y esa palabra está como flotando, esperando que tú la agarres, la palabra, y hagas un nido en tu corazón con esa palabra. Hay una palabra de Dios para nosotros y esa palabra está garantizada porque salió de la boca de Dios. Fue hablada por la misma boca de Dios. La voz de Dios habló esa palabra. La poderosa voz de Dios que habló y todas las cosas fueron hechas. La misma voz de Dios que constituyó el universo entero. Esa es la voz que habló esta palabra que está esperando por ti hoy. Es la misma voz, la voz de Dios, la que habló esta palabra que está hoy para ti y para mí. Antes de entrar a Hebreos 11, vamos a ir por algunos pasajes y para que veas lo que puede hacer la voz de Dios si tú hoy recibes la palabra de Dios para ti. Salmo 29. Salmo 29. Dice el versículo 1: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Ok, ponga la atención ahora, versículo 3: voz del Señor, voz del Señor, la voz de Dios, la voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es
poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor es tan majestuosa que rompe los cedros. La voz del Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. Es tan poderosa la voz de Dios que la voz de Dios causa temblores, causa terremotos en la tierra. La voz de Dios es poderosa y esa voz habló una palabra que está lista para nosotros. Amén. La voz del Señor, dice el versículo 8, hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. ¿Qué tal si decimos todos en su templo gloria? Amén. Versículo 10. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Sabe lo que pasa cuando Dios envía su voz? ¿Sabe lo que pasa? El Señor se sienta como rey en su trono. El Señor se sienta como rey para siempre. ¿Y sabe quiénes son los beneficiados? Cuando Dios habla, los que son beneficiados somos nosotros. Dice el versículo 11, el Señor dará fuerza a su pueblo. Cuando escuchamos la voz de Dios, si usted escucha hoy la voz de Dios, si usted escucha hoy la palabra que Dios tiene para usted, dice, Él dará fuerza a su pueblo. Cuando Dios envía su voz, su pueblo cobra fuerzas. Cuando Dios envía su voz, miren lo que pasa. Dice, el Señor bendice a su pueblo con paz. ¿Por qué muchas veces podemos estar debilitados entonces? Porque no estamos haciendo tiempo para escuchar su voz. Porque dice que la voz del Señor fortalece a su pueblo. Porque muchas veces estamos luchando con ansiedades, con angustias, con temores. ¿Por qué estamos luchando con inseguridades? ¿Saben por qué? Porque no estamos haciendo tiempo para escuchar la voz del Señor. Porque dice la palabra, y lo estamos leyendo. Yo quiero que usted lea la escritura, porque es la escritura la que estamos abriendo. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. El Señor bendice a su pueblo con paz. En otras palabras, y el primer punto de este mensaje es, el título de este mensaje, hay una palabra para ti. Hay una palabra de Dios para ti. En otras palabras, la bendición de Dios. En otras palabras, la paz de Dios, la fuerza de Dios para nosotros solamente está a una palabra de distancia de nosotros. La bendición de Dios, la paz del Señor está a solamente una palabra de distancia. Solamente debemos agarrar la palabra, y la palabra, que es la voz de Dios, dará fuerza a su pueblo, bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuántos quieren fuerzas? ¿Cuántos quieren paz? Amén. Hay una palabra de Dios para nosotros. Isaías 40, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios para nosotros es una palabra de paz y bendición. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle, la palabra de Dios para nosotros es una palabra de consuelo, amada iglesia, visitantes que están aquí hoy. Si usted ha venido hoy, déjeme decirle, la palabra que Dios tiene para usted es una palabra de consuelo. Dios quiere consolar, Dios quiere traer alegría en medio del llanto y de la tristeza. Esa es la palabra del Señor. Dice verso 1, dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. El Señor hoy me ha enviado a decirle, tu lucha ha terminado. Tu lucha ha terminado. Que tu iniquidad ha sido quitada y que has recibido de la mano del Señor el doble por
todos sus pecados. Es decir, si tenías una deuda pendiente con Dios, si tenías una cuenta pendiente de ser saldada con Dios, déjame decirte, el doble ha sido pagado por el sacrificio de Cristo Jesús. El doble ha sido pagado, no hay más deuda. Tu iniquidad ha sido quitada porque el Padre recibió por tu deuda el doble de lo que tú le debías. Amén. Verso 3, una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, bajado todo monte y collado, y vuélvase llano el terreno escabroso. Es decir, el terreno, todo lo que está irregular, todo aquello que está desnivelado, Dios ordena en la voz que clama, dice: vuélvase valle, todo aquello que está escabroso, toda cosa abrupta se ha convertido en un valle plano. Verso 5: entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Miren lo que dice la palabra del Señor: ¿qué de clamar? Toda carne es hierba, todo su esplendor es como flor del campo. Es decir, toda carne en sí mismo no tiene poder para poder hacer mucho, que digamos. La hierba del campo hoy está, usted la ve, mañana no está. Así de pasajeras son las cosas lejos de Dios. Verso 7: sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Pero el versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si es la palabra de Dios, la palabra del Señor permanece para siempre. Y yo le digo hoy, amado, amada, hermano, hermana, no importa el tiempo que usted tenga viniendo a la iglesia, no importa el tiempo que usted esté asistiendo a este lugar o haya conocido al Señor 20, 30 años atrás, o días, o recién hoy está teniendo un encuentro con la presencia de Dios, yo quiero decirle hoy, en esta mañana, hay una palabra de Dios para usted. Hay una palabra de Dios, y cuando Dios habla, Dios trae paz, Dios trae fuerza, Dios trae bendición. Esa es la palabra de Dios. Ese es el efecto de la palabra de Dios en los corazones que la reciben. Amén. El segundo punto de este mensaje es: entonces, si hay una palabra de Dios para mí, recibe la palabra de Dios para ti. Recibe la palabra de Dios para ti. Hay una palabra. Entonces recibe la palabra de Dios para ti. ¿Y por qué decimos esto que suena tan obvio? Siempre me gusta hacer simple las cosas, porque aunque la palabra de Dios ha sido enviada, depende de nosotros el tomar la palabra. Depende de nosotros el recibirla. Por eso hay una palabra que salió de la boca de Dios, y esa palabra está esperando un corazón listo, receptivo, un corazón dispuesto que reciba esa palabra, para que esa palabra haga un nido en nuestros corazones. Iglesia, esa es la invitación. Recibe la palabra. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Amram y Jocabed. No sé si usted sabía los nombres. En Éxodo 6:20 están los padres de Moisés. Moisés mismo, Josué, el pueblo de Israel, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Qué tienen todos estos hombres en común? ¿Qué tienen todos estos hombres en común que le he mencionado? Voy a mencionarlos nuevamente. Recuerde sus historias si usted sabe alguna de ellas. Si no las sabe, no se preocupe, vamos a ir viéndolas. Amén. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Josué, el pueblo de Israel, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. ¿Qué tienen todos ellos en común? ¿Qué tienen todos estos hombres en común? Y vamos a aclarar bien las cosas acerca de estos hombres. Estos hombres, déjenme decirles, no tienen en común simple y llanamente que hicieron muchas obras,
conquistaron grandes cosas. No, esos hombres no tienen en común que eran imperfectos. No, lejos está eso de la realidad, porque eran hombres débiles, imperfectos. Eran hombres propensos a caer. Así como nosotros, estos hombres y mujeres que acabo de mencionar, todos ellos nacieron con la semilla del pecado dentro de ellos. Es decir, uno de ellos, incluso David, llegó a componer un salmo, el Salmo 51, diciendo: en pecado fui concebido. Es decir, no me venga a decir que estos hombres son especiales porque eran perfectos y no pecaron. Eran hombres que tenían una comunicación especial con Dios, o tenían una línea de atención especial de parte de Dios. De ninguna manera. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué tienen en común todos estos hombres y mujeres? ¿Qué tienen en común Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Josué, el pueblo de Israel, los jueces, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas? ¿Sabe qué tienen ellos en común? Todos ellos recibieron una palabra de parte de Dios. Todos ellos recibieron una palabra de parte de Dios. Otra forma de decirlo: todos ellos recibieron de parte de Dios un testimonio allí adentro en su espíritu. Y vamos a leerlo. Primero vamos a leerlo, Hebreos 11, todo el capítulo de Hebreos 11. Y luego voy a compartir con ustedes la enseñanza que Dios dio respecto a este pasaje de Hebreos 11, que es clave. En algún momento, todos los que tienen tiempo en el Evangelio han leído Hebreos 11, les aseguro, más de una vez. Y lo hemos repasado. Y yo asimismo lo había leído y releído. Pero no fue sino hasta una noche, hace unos meses atrás, que estaba en mi habitación quebrantado, que el Señor me lleva a este pasaje de Hebreos 11 y pude ver esto que le estoy diciendo en esta hora. Hebreos 11, vamos a leerlo. Hebreos 11, primeramente, todo el capítulo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Subraye esa oración. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Gracias. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, quiero que subraye esta palabra, testimonio de que era justo. ¿Qué recibió Abel? Testimonio de que era justo, ¿ok? Vaya poniendo la atención, dando Dios testimonio en sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, subraya a continuación, ¿qué pasó con este hombre Enoc? Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Versículo 7, por la fe Noé, siendo advertido, subraya esa palabra, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Qué pasó con Noé? Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Pongan atención, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, al ser llamado, subraya ahí, ¿qué pasó con Abraham? Fue llamado. Amén.
obedeció. Obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Subraye por favor, promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Subraye por favor, ¿qué había hecho Dios con Sara? Se lo había prometido. Amén. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Versículo 13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto, nos saltamos una palabra importante, sin haber recibido las promesas. ¿Qué habían ellos originalmente escuchado de Dios? Las promesas. Muchos no las vieron cumplidas las promesas. A eso se refiere esto aquí. Muchos de ellos no las vieron cumplidas las promesas. Sin embargo, habían de Dios escuchado las promesas. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, Dios dio sus promesas. ¿Qué hicieron ellos? Las vieron a lo lejos y las aceptaron con gusto. Otra forma de decir aceptar con gusto es las saludaron. Las vieron y se gozaron en ellas. Las aceptaron con gusto, las saludaron, las promesas. Amén. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Verso 15, si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad, hablando de estos hombres y mujeres, anhelan una patria mejor, es decir, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, subraye conmigo, el que había recibido las promesas, ofrecía entonces a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo. ¿Qué se le dijo? Mira, ponga la atención. Dijo. Fue a él a quien se le dijo. Hubo una palabra que salió de la boca de Dios y que dijo: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuál fue la palabra que recibió? En Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Está hablándonos de que Abraham en su corazón sacrificó a Isaac. Isaac ya estaba muerto. Isaac estaba muerto en el corazón de Abraham. Por eso dice la palabra, cuando Dios le dijo: ya Abraham, yo conozco que me temes, antes de que extiendas tu mano, el puñal sobre tu hijo, no lo hagas. En otras palabras, ¿qué pasó? Dios lo resucitó a Isaac, porque Isaac ya estaba sacrificado en el corazón de Abraham. Por eso aquí nos dice el escritor, en sentido figurado, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Versículo 22, por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso
y no temieron el edicto del rey. ¿De quién nos está hablando aquí? De los padres de Moisés. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. ¿Quiénes obraron en fe para esconder a este niño? ¿Quiénes obraron en fe? Los padres de Moisés. ¿Sí? Los padres de Moisés, ellos obraron en fe y por eso escondieron a Moisés. Amén. Dice, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. 24, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Verso 27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Estas palabras son importantes, subráyelas, viendo al invisible. Estaban viendo algo se les había dicho y eso era lo que ellos estaban viendo. Algo se les había mencionado, algo se les había dicho y ellos no se movieron de allí, sino que se mantuvieron viendo lo que se les había dicho. Quiero que ponga atención porque esto es clave, es importantísimo para entender lo que el Señor tiene que decirnos esta mañana. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados. Usted sabe que muchos de ellos fueron apedreados. Esteban, uno de ellos, fue apedreado. Fueron aserrados. ¿Sabe quién fue aserrado? El profeta que mayor escribió en la Biblia, el profeta Isaías. 66 capítulos de la revelación de la profecía de Dios. El profeta mesiánico Isaías se dice que fue aserrado, es decir, lo cortaron en 2. Tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, póngale ahí, subraye, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Amén. Este es el capítulo de Hebreos 11. Seguramente usted lo ha leído una y otra vez y lo hemos leído nuevamente hoy en esta mañana. Yo le he hecho notar algunas cosas importantes, sobre todo el énfasis que creo claramente el Espíritu Santo nos está diciendo a través de este pasaje. Entendiendo Hebreos 11. Hebreos 11 empieza entonces: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? Nos están definiendo qué es la fe. Utiliza 2 palabras, certeza y convicción. Amén. Hay 2 palabras importantes que se mencionan al inicio de Hebreos 11, es certeza, convicción. Certeza es una palabra griega, hypostasis, que significa confianza, sustancia, soporte, firmeza, garantía. En otras palabras,
el escritor de Hebreos nos está diciendo, la fe es una confianza, la fe es una garantía, es una seguridad, es un soporte, es una firmeza. Eso es la fe. Y también utiliza la segunda palabra, convicción. Convicción es la palabra griega elegos, que significa demostración, prueba. En otras palabras, Dios está diciendo, la fe es la seguridad, la confianza. Al decir certeza nos está diciendo, la fe es la seguridad, es la confianza, es la sustancia, es la garantía. Y también es la convicción de lo que no vemos. En otras palabras, la palabra nos está diciendo, la fe es una demostración clara, es una demostración lógica, es una prueba que demuestra algo. La palabra de Dios, en otras palabras, quiero que saque estas dos conclusiones, quiero que usted entienda estas dos cosas. En la palabra dada por Dios, en primer lugar, al decir certeza, quiero que entienda, en la palabra dada por Dios es donde radica la esperanza segura. Usted está buscando esperanza, estabilidad. El mundo, los gobiernos buscan estabilidad, las economías buscan estabilizarse, buscan un fundamento seguro. Déjeme decirle, la palabra que salió de la voz, de la boca de Dios, es la fuente de esperanza segura. Y mientras nosotros no entendamos esto, podremos ir de aquí para allá buscando estabilidad, buscando seguridad, confianza. Pero si no vamos a la fuente de seguridad y confianza, nunca tendremos estabilidad en nuestras vidas, porque Dios nos está diciendo que en Él está la confianza y esperanza segura, en la palabra dada por Dios. Segunda cosa que Dios nos está diciendo, la palabra de Dios no se ve con los ojos físicos. Es decir, la palabra de Dios no la podemos medir como se miden las cosas visibles. ¿Por qué razón? La palabra de Dios se ve con los ojos del Espíritu. La palabra de Dios es invisible a los ojitos naturales, al sentido de la visión natural, pero es visible para los ojos del corazón, del Espíritu. Ver la palabra de Dios, anote esto por favor, ver la palabra de Dios. Vimos que algunos de ellos nos decían, vieron las promesas, saludaron las promesas. Ver la palabra de Dios, aceptar con gusto la palabra de Dios desde lejos, es un ejercicio del Espíritu. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿A dónde voy? No importa que usted no lo vea con sus sentidos físicos ahorita. No importa que la palabra que Dios le envió aún parezca imposible de cumplirse. No importa que la palabra y la profecía que Dios habló sobre usted esté quizás irrazonable a su sentido natural. La palabra de Dios, por salir de la boca de Dios, es un ejercicio, creerlo es un ejercicio del Espíritu, porque no es visible para estos ojos naturales, pero sí para los ojos del corazón. Habiendo dicho esto, quiero hacerle mi resumen de lo que el Señor, creo, nos está hablando en este capítulo de Hebreos 11. Y esto va a quedar grabado. Y oro que usted pueda regresar a estas notas y pueda regresar a ver lo que Dios nos está diciendo por medio de estos hombres. Dije al inicio, ¿qué es lo que tenían en común todos estos hombres y mujeres de fe? Obviamente, pero ellos recibieron la palabra de Dios. Podemos decir, son hombres y mujeres de fe, pero la fe vino de oír, y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que va a producir en nosotros la fe? Es poner atención a la palabra que está saliendo de la boca de Dios. ¿Por qué muchos no son fuertes en la fe? ¿Por qué muchas veces, aún yo mismo, me he sentido muchas veces débil en la fe? Porque no estoy viendo como ellos vieron, porque no estoy saludando las promesas como ellos las saludaron. Hay muchas cosas compitiendo por nuestra atención alrededor, pero depende de nosotros. Ok, vamos a hacer el tiempo, vamos a hacer el momento. Voy a determinarme y disponer mi corazón para concentrar los ojos de mi espíritu en lo que Dios ha dicho, porque, iglesia, hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra de Dios para nosotros. Y mire entonces,
Abel. Abel esperaba con certeza y tenía la convicción por la palabra de Dios de haber recibido de parte de Dios testimonio de justicia y de que sus ofrendas eran placenteras a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Abel? Abel no es que era un buen chico desde el inicio. Nació de dos padres pecadores, Adán y Eva, al igual que su hermano Caín. Pero ¿saben qué fue lo que pasó con Abel? Había una palabra de Dios para Abel. Abel se sintonizó a la palabra de Dios. Usted dirá, ¿y cuál es la palabra que Abel recibió de Dios? Esta es la palabra que Abel recibió de Dios. Abel, tú eres justo y tus ofrendas son placenteras a mí. Esa fue la sola palabra que marcó la diferencia en la vida de Abel. Abel escuchó, sintonizó su corazón a escuchar: Dios me está diciendo que soy justo y que mis ofrendas le son agradables a Él. Y es por eso que Abel fue poderoso. ¿Qué hizo Abel? Entendió que Dios le quería hablar y Abel dispuso su corazón para recibir. Abel, tú eres justo y tus ofrendas me son agradables. Enoc, vamos a ver Enoc. Enoc esperaba con certeza y tenía la convicción. Una sola cosita se le dijo a Enoc, y por eso Enoc caminó con Dios todos los días de su vida. Y no solo eso, Dios lo traspuso al cielo, no vio muerte. Y usted dirá, ¿y cómo fue que no pudo hacer todo eso? Enoc recibió una palabra de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra que Enoc recibió? Enoc recibió la palabra de parte de Dios: Enoc, tú me agradas. Y eso fue todo. Enoc recibió la palabra: tú me agradas, Enoc. Y Enoc dijo: Señor, yo te agrado. Gracias, Señor, porque yo te agrado. Una palabra. Y Enoc dice, el resultado nos dice ahí: caminó con Dios y fue traspuesto al cielo. ¿Cuál fue la clave en la vida de Enoc entonces? Escuchó la palabra de Dios para él y la recibió. Noé esperaba con certeza y tenía la convicción. Siempre voy a mencionarle la certeza y la convicción. ¿Pero de qué? De una palabra que recibió de Dios. ¿Cuál fue la palabra que Noé recibió de Dios? La advertencia. La advertencia de Dios de que Él iba a juzgar el mundo. Cuando Noé afinó su oído y escuchó: Dios, ¿tú vas a juzgar el mundo? Entonces Noé tuvo temor delante del Señor y construyó un arca. ¿Y qué más recibió Noé? Noé recibió otra palabra. Noé, tú vas a heredar justicia. Así de simple y sencillo. Déjeme decirle, estos hombres y mujeres no tenían el Antiguo y el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. Estos hombres y mujeres no tenían los 66 libros ni la revelación completa de la palabra de Dios, pero sí tenían algo: una palabra de parte de Dios. Ellos habían recibido una palabra de parte de Dios y esa palabra hizo la diferencia en sus vidas. Déjame decirte, hermano y hermana, si tú recibes hoy una palabra de Dios, esa palabra puede marcar la diferencia en el resto de tu vida. Una palabra, una palabra. Abraham esperaba con certeza y tenía la convicción en que Dios lo había llamado. ¿Cuál fue la palabra que recibió Abraham? Simple y llanamente un llamado. Abraham recibió de parte de Dios: Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, sal de tu tierra, yo te voy a mostrar un lugar mejor. Esa fue la palabra que recibió Abraham. Y luego el resultado que vemos en la vida de Abraham es por consecuencia de haber escuchado el llamado de parte de Dios. Una palabra marcó la diferencia en la vida de Abraham.
Abraham esperaba con certeza y tenía la convicción en la ciudad que tiene cimientos. Cuando Dios le dice a Abraham, tú vives en una ciudad sí, moderna, en una ciudad desarrollada, porque él vivía en Ur de los caldeos, era un imperio desarrollado para ese entonces. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de allí. ¿Saben qué escuchó de Abraham de parte de Dios? Abraham, yo tengo una ciudad mejor para ti. Una ciudad que tiene verdaderos cimientos. Y ese es el llamado que Dios le hizo. Y esa fue la palabra que le escuchó. Y de esa palabra él se agarró. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Sara, hablemos de Sara. Sara esperaba con certeza y tenía la convicción que era fiel a aquel que le había prometido descendencia como las estrellas del mar. Dios le había dicho a Sara, Sara, tu descendencia será como las estrellas del mar. ¿Qué hizo Sara? Él lo prometió, yo me agarro de esa palabra y nadie me mueve de esa palabra. Y por eso Sara en la vejez, 90 años, pudo concebir. Y de Abraham y Sara sale toda una nación grande como las estrellas del mar, de la cual por la fe somos parte nosotros hoy. ¿Qué hizo Sara? Recibió una palabra de parte de Dios. Amén. Todos ellos, pongan atención a esto, todos ellos tenían puesta su mirada en una ciudad celestial. En otras palabras, esta ciudad es una morada de la realidad espiritual interna y gozosa de tener el testimonio de justicia y comunión con Dios. A estos hombres no les interesaba las ciudades que estaban dejando. A estos hombres y mujeres no les interesaba el costo que tenían que pagar. Y no es porque en sí eran fuertes para hacerlo, sino porque más fuerte era la voz poderosa que habían escuchado de aquel que los había llamado. Era tan fuerte la voz de aquel que los había llamado que para ellos era fácil decirle no a las demás cosas. Y ellos estaban esperando que solamente un testimonio de justicia, y lo recibieron. Ellos recibieron adentro de su espíritu, todos ellos recibieron: tú me agradas, tú eres justo y yo me deleito en ti, yo tengo comunión contigo. Esa fue la palabra que estos hombres y mujeres recibieron. ¿Qué hicieron ellos? Ellos vieron las promesas, las aceptaron con gusto desde lejos. Las promesas no se veían con los ojos físicos. Las promesas, o la promesa que recibieron, era la promesa de la justificación. En otras palabras, ¿qué palabra ellos recibieron con tanto gozo? Ustedes son justos para mí. Y un día llegará la consumación de esto, de esta justicia, porque vendrá alguien que hará el pago completo de la deuda, Cristo Jesús, el Cordero perfecto que había de venir, y que ellos no lo vieron. No lo vieron con estos ojos, pero lo estaban viendo con los ojos de la fe, los ojos del Espíritu. Ellos estaban viendo al Cordero que había de ser sacrificado para justificación de todos ellos. En otras palabras, ellos recibieron la anticipación de la noticia. Todos estos hombres y mujeres recibieron de parte de Dios una palabra que les anticipaba que un día ellos serían completamente perdonados en todos sus pecados y serían hechos conforme a la imagen del invisible. Esa es la palabra que ellos recibieron. Por eso dice la palabra y leímos: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque la mirada de ellos estaba en ¿dónde? En la palabra dada por Dios. En la palabra dada por Dios, en que Dios mismo era su recompensa, en que Dios mismo iba a ser su pago, en que Dios mismo iba a ser su premio, su galardón, su remuneración. Esa era la palabra que ellos habían recibido y sabían: aunque lo que enfrentemos en esta tierra sea muchas veces quizás adverso y contrario, tenemos la esperanza segura en la palabra que Dios habló. Y la palabra que Dios habló es que somos aceptables, que somos justos
y de que Él mismo es nuestra recompensa, que Él mismo es nuestro gozo, que Él mismo es nuestro premio. Esa era la palabra dada por Dios. Isaac, Abraham, escuche, esperaba con certeza y tenía la convicción y la palabra dada por Dios a él. ¿Cuál era la palabra que Dios le había dado a Abraham? Esta era la palabra: en Isaac te será llamada descendencia. Esperaba con certeza y tenía la convicción de que Dios era poderoso para resucitar a Isaac. Isaac esperaba con certeza y tenía la convicción sobre la bendición futura de Dios para sus hijos Jacob y Esaú. ¿Qué sabía Isaac? Isaac solo sabía una cosa. Isaac solo había escuchado una palabra de parte de Dios. ¿Cuál era la palabra que Isaac había escuchado? Isaac había escuchado de Dios decir: Isaac, tus hijos serán bendecidos por causa de mí. Y esa fue la palabra que Isaac recibió, e Isaac tenía la certeza y la convicción sobre la bendición futura de Dios para sus hijos Jacob y Esaú. Jacob, hablemos de Jacob. Jacob esperaba con certeza y tenía la convicción de la palabra de Dios sobre su hijo José. Aun cuando le dijeron que lo había perdido a José, ¿se acuerdan que los hermanos de José vinieron con un reporte a Jacob diciéndole: Padre, tu hijo, el que tú amas, fue destruido por unas bestias salvajes? Era una mentira, porque ellos mismos, los hermanos, lo habían vendido a Egipto. Y sin embargo, Jacob recibió esa noticia por parte de sus hijos. ¿Y qué pasó? Jacob, cuando le dijeron que lo había perdido a José, ¿saben lo que dice la palabra aquí en Hebreos 11 que Jacob hizo? Se apoyó sobre su bastón y adoró. Jacob se apoyó sobre su bastón y adoró. ¿Qué es esto? Apoyarse sobre su bastón y adorar es el cumplimiento de lo que su hijo José había soñado. José había soñado que él un día iba a ser señor de sus hermanos y aún de sus padres. José había tenido sueños de parte de Dios que él un día iba a gobernar. Nadie podía entender: oye, pero este siendo el menor, ¿cómo va a gobernar? Era ilógico muchas veces. Pero cuando Jacob recibió la noticia de que su hijo lo había perdido, Jacob se apoyó sobre su bastón y adoró. ¿Por qué? Porque sabía que fiel era el que había enviado una palabra sobre él y sobre su descendencia. José, hablemos de José. José esperaba con certeza y tenía la convicción en la palabra dada por Dios que su pueblo habitaría en tierra prometida y que su paso por Egipto sería temporal. ¿Sí? Esa fue la palabra que recibió José. ¿Saben cuál fue la palabra que recibió de parte de Dios José? José recibió de parte de Dios lo siguiente: José, tú ten la confianza, ten la seguridad, ten la certeza que tu pueblo, que tus hermanos, que tus generaciones van a habitar la tierra prometida. No se van a quedar aquí en Egipto. El paso de ustedes por Egipto es temporal. Y es por eso que él dio la orden: ok, cuando nos vayamos de aquí, llévense mis huesos a la tierra prometida. Porque él había recibido la palabra de parte de Dios de que el paso de su familia por Egipto era solamente temporal. Hablemos de los padres de Moisés. Los padres de Moisés esperaban con certeza y tenían la convicción en la palabra de Dios de que ese niño que Dios les había dado, simple y llanamente, era especial. Esa fue toda la palabra que ellos recibieron de parte de Dios. El niño que yo les he dado es especial. Por lo tanto, cuídenlo, protéjanlo y guárdenlo. Esa fue la palabra de Dios. Esa fue toda la revelación de Dios que ellos tuvieron, los padres de Moisés. Pero actuaron en base a esa palabra y es por eso que escondieron a Moisés. Y nosotros sabemos que de ese niño Dios levantó el libertador. ¿Se dan cuenta cuando alguien se enfoca en una palabra? En la palabra dada por Dios.
Vamos a continuar. Moisés esperaba con certeza y tenía la convicción. ¿Qué convicción tenía? Que el oprobio de Cristo eran mayores riquezas que los tesoros de Egipto. A Moisés se le había dado una palabra. En su corazón, en su espíritu, Moisés solo sabía una cosa: yo lo único que sé es que sufrir con mi pueblo es mejor que los tesoros de esta nación. Esa fue la palabra que recibió Moisés. Moisés esperaba con certeza y tenía la convicción en la recompensa. Eso me dice la palabra. La palabra me dice que Moisés simple y llanamente puso su mirada en un premio, en un galardón. En un premio, en un galardón. En otras palabras, Moisés tenía ojos ¿para qué? Para el premio. Moisés no tenía escrita la palabra como nosotros la tenemos. Pero Moisés había recibido una revelación, una palabra. Había recibido Moisés. Moisés, tu galardón es mucho más grande que los placeres temporales del pecado. Amén. Esperaba con certeza y tenía la convicción en una persona, en el invisible. Eso nos dice Hebreos 11, que Moisés tenía una convicción en su corazón: el invisible es todo lo que yo necesito. Al que mis ojos no ven, es todo lo que yo necesito. Él es mi recompensa, dijo Moisés. Él es mi recompensa. Dice, esperaba con certeza y tenía la convicción en la palabra dada por Dios, que por la Pascua y el rociamiento de la sangre evitaría que el exterminador los tocara. Moisés recibió de parte de Dios la Pascua y la sangre rociada, y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés fue y obedeció, recibió la palabra de Dios, y por eso el pueblo fue salvo aquella noche cuando el ángel de la muerte venía a tocar a todos los primogénitos. Eso pasó con Moisés. Moisés esperaba con certeza y tenía la convicción en la salvación prometida por Dios. Moisés no tenía idea cómo iba a darse la salvación, y es por eso que en un momento él dudó: pero Padre, tú me quieres usar a mí, yo no tengo capacidades para hacerlo. Pero Moisés, ¿qué hizo? Puso su esperanza en la palabra que Dios le había dado. La salvación viene, Moisés. Yo los voy a libertar, yo los voy a salvar. ¿Qué hizo Moisés? Se agarró de esa palabra y creyó esa palabra. Así fue. Josué y el pueblo. ¿Qué pasó con Josué y el pueblo? Josué y el pueblo esperaban con certeza y tenían la convicción en la palabra dada por Dios sobre la instrucción para conquistar Jericó. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a Josué? Josué, da 7 vueltas alrededor de la ciudad, 1 vuelta en cada día, el 7º día darás 7 vueltas. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Esa es tu palabra? Vamos a obedecer. Esa es tu palabra, lo vamos a hacer. ¿Cómo? No entendemos, pero te cogemos en tu palabra y creemos a tu palabra y tú lo vas a hacer. Eso fue todo lo que estos hombres y mujeres recibieron de parte de Dios. Estoy diciendo todo esto para que usted alcance a ver que ellos, aunque no tenían la revelación completa que nosotros tenemos hoy, donde hay muchísimas palabras y promesas, ellos cogieron una palabra. Y esa palabra marcó la diferencia en sus vidas. Rahab, hablemos de Rahab. Rahab esperaba con certeza y tenía la convicción. Para los que no saben, Rahab era una prostituta de la ciudad que ellos iban a conquistar. Esta mujer recibió una palabra de parte de Dios por medio de los espías. Entonces Rahab esperó con certeza y tenía convicción en la palabra de salvación dada por Dios a través de los espías. La palabra de Dios para esta mujer fue: tú y tu familia no van a perecer. ¿Qué hizo esta mujer? A pesar de su condición pecaminosa, esta mujer cogió la palabra, la creyó y fue salva, ella y su familia. Y de ella viene el Mesías. De ella vino el Mesías, porque Rahab está en la genealogía de Jesús. ¿Qué hicieron estos hombres? Iglesia, ¿fueron perfectos?
¿Fueron fuertes humanamente hablando? ¿Fueron inteligentes? ¿Fueron lo mejor? ¿Fueron los más lindos y preciosos? No. Todo lo que hicieron estos hombres y mujeres fue escuchar la palabra de Dios, agarrarla, creerla, implantarla en sus corazones y vivir por ella. Eso fue todo lo que ellos hicieron. Y aún así nosotros muchas veces nos creemos indignos, nos creemos no merecedores, cuando lo único que Dios necesita para mostrar su poder a través nuestro es que recibamos la palabra. Recibir la palabra. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Qué pasó con ellos? Esperaban con certeza y tenían la convicción en la aprobación recibida de parte de Dios. Eso fue todo lo que ellos recibieron. ¿Cuál fue, en resumen, las palabras que ellos recibieron? Esta fue la palabra que ellos recibieron. Ustedes me son aprobados, me son aceptables, me son agradables. No por vuestra justicia propia, pero por mi justicia y porque yo los llamé. Todo esto, ¿cómo es posible, iglesia? Por la fe en el testimonio que cada uno recibió de Dios. ¿Qué hicieron estos hombres y mujeres? Simple y llanamente recibieron un testimonio, recibieron una palabra y por eso fueron poderosos. Y no, ya leímos hace un momento, todo lo que ellos lograron, todo lo que ellos conquistaron, todo lo que ellos fueron capaces de hacer. ¿Por qué razón, iglesia? Solamente por haber creído. Dios tiene una palabra para mí, recibo esa palabra y vivo por ella. El tercer punto, para cerrar, entonces, hay una palabra de Dios para ti, recibe la palabra de Dios para ti. Tercero, implanta la palabra. Implanta la palabra. ¿De qué manera? Para que puedas escuchar la palabra que Dios tiene para ti, es necesario que te determines a hacerlo. Lo primero que vas a hacer es hacer silencio en tu vida. Calla todo ruido alrededor tuyo. Haz silencio. Para todo esto es necesario detenerse continuamente y hacer diariamente pausa en nuestra rutina para poder percibir su voz en nuestro corazón. Esa pausa debe estar guiada por un tiempo de oración al Padre diciendo: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Debe haber una disposición en nuestro espíritu a detener todo y a apartar tiempos de meditación donde Dios va a hablarnos. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra tú dirás? ¿Cuál es la palabra de Dios para mí? La palabra que Dios te da por medio de este mensaje, mediante los mensajes que anteriormente has escuchado, la palabra que recibiste mediante uno de sus profetas, la palabra que Dios trajo a tu atención cuando estabas leyendo la Biblia. Coge la palabra que has recibido, guárdala en tu corazón, recíbela e implántala. Ese es el llamado de Dios en esta mañana. Todo lo que anhelo con este mensaje en esta mañana es animarte, amado hermano, hermana, amigo, amiga, para que hagas lo siguiente con la palabra que tú recibes de parte de Dios. Yo quiero animarte, esa palabra que el Señor te da, esa palabra que el Señor te quiere dar en esta mañana o que ya te ha dado anteriormente, esa palabra de allí, guárdala, riégala, protégela, consérvala hasta que esa semilla se convierta en planta y la planta entonces eche raíces hasta convertirse en un árbol frondoso que dará fruto y no será movido. Este árbol será la manifestación visible. Este árbol frondoso, grande, con mucho fruto, será la manifestación visible de la obra que Dios realizó en tu vida. Este árbol será la evidencia de que Dios ha venido trabajando en ti y que Él ha cumplido sus propósitos en ti. Ese árbol, pero déjame decirte, el árbol no puede ser árbol de la noche a la mañana. El árbol partió de una semilla que se sembró. Esa semilla que se sembró fue cuidada, fue guardada, fue regada. Y esa semilla eventualmente se hizo una planta, pero seguía siendo débil esa planta.
Y con el paso del tiempo y los años, en la medida en que esa planta iba echando raíces más y más profundas, esa planta se iba fortaleciendo, se iba creciendo, le salieron ramas y poco a poco esa planta llegó a ser un árbol frondoso. Pero ¿cómo fue posible? Por implantarse. ¿Saben qué es lo que está pasando muchas veces? Cuando no vemos el fruto que deseamos, quiero que entiendas que el problema no está en la palabra de Dios. Muchos ya no leen la palabra de Dios, o muchos no quieren escuchar los mensajes. Mucha gente no quiere escuchar lo que Dios tiene que decirles. Muchos son buenos para distraernos, entretenernos. Pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, tenemos un corazón engrosado, un corazón duro. ¿Saben por qué? Porque creemos que la palabra de Dios no es capaz de hacer lo que nosotros esperamos o anhelamos, o porque pensamos que la palabra de Dios es un libro más, la Biblia es un libro más. Pero déjenme decirle, como leímos al inicio en el Salmo 29, la palabra salió de la boca de la misma voz de Dios. La voz de Dios habló esta palabra. El problema no está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es segura por la fuente misma, Dios. La palabra es Dios. Y la palabra garantiza que lo que está allí es real, se cumple, es garantizada. El problema tampoco está en la fe. Muchos dicen, no, es que yo no tengo la fe que ellos tuvieron. No, déjeme decirle, recibimos la misma fe de Cristo. La misma naturaleza de la fe de Cristo es la naturaleza de nuestra fe. Usted tiene la fe de Cristo. Tenemos la fe de Cristo. Tenemos la fe de Él, la esperanza segura y la demostración veraz de lo que no se ve. ¿Sabe dónde está el problema? El problema, porque no vemos el fruto, radica en que no has tomado el suficiente tiempo para implantar y echar raíces a la palabra que recibiste. Allí está el problema. Escuchamos una palabra y somos rápidos para irnos y entretenernos en otras cosas. La pregunta es, ¿estamos tomando el tiempo necesario para echar raíces en la palabra que Él ha hablado? Porque la planta toma tiempo para crecer y hacerse un árbol frondoso. Santiago 1:19, esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír. Y eso es lo que nos dificulta y eso es lo que nos complica a muchos. No somos prontos para oír, somos prontos para hablar, somos prontos para enojarnos cuando alguien nos hace algo, somos prontos para angustiarnos, para estresarnos. Pero dice la palabra, Santiago 1:19, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, tardo para enojarse, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, dice el Señor, recibid con humildad la palabra implantada, injertada, ingerida. Esta palabra griega que se utiliza para implantada significa ingerir. Ingiere la palabra. No la pongas en tus labios y luego, al entretenerte y poner atención en otras cosas, tú estás simple y llanamente desechando la palabra. El Señor te dice, ingiere la palabra, injértala, implántala, porque esa palabra es poderosa para salvar vuestras almas. Esa es la palabra poderosa para salvar vuestras almas. Nuestro espíritu ya es salvo por la obra de Cristo, porque es un regalo de Dios y no depende de nuestras obras. Pero nuestra alma necesita ser santificada, ser salvada día a día. Y lo único que nos va a llevar a ser lo que es la voluntad de Dios para nosotros es implantar la palabra. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Este es el problema con muchos. Vamos y la palabra, qué bonito lo que la palabra me dice, y corremos y no estamos echando raíces en la promesa. El árbol necesita años, necesita tiempo para convertirse en frondoso y dar frutos.
Y ese es el problema con nuestra cultura. Todo lo queremos rápido hoy en día. Todo está a un toque en el celular de nuestro alcance. Todas las cosas hoy en día son así de rápidas. Pero la palabra de Dios no trabaja de esa manera. La palabra tiene que ser implantada. ¿Y cómo? Me levanto. Esta es la palabra que el Señor me dio. Señor, yo creo tu palabra. Echo raíces. Voy por el camino. Voy meditando en la palabra que Él me habló. Esta es la palabra que tú me hablaste. Yo la creo, Señor. Yo la recibo. Yo la tomo. Estoy con mi familia. Meditamos la palabra que Dios nos ha hablado. Esa es la palabra que Dios dijo. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero es una disciplina en nosotros. Requiere una disciplina en nosotros. Porque el que mira lo que dice, versículo 25 de Santiago, el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cuándo es que recibimos la bendición? Cuando permanecemos, cuando nos implantamos en la palabra. Vamos a ponernos de pie y si podemos orar juntos al Señor. Escúcheme, por favor, no se distraiga. Hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra de Dios para ti. ¿La estás escuchando? ¿La estás guardando? ¿La estás atesorando? Hay una palabra de Dios para ti. Hoy el Señor te ha hablado. Puede que sea esta palabra de hoy. Puede que haya una palabra que Dios te habló meses atrás, días atrás. Estabas meditando y Dios trajo a tu atención cierto pasaje. ¡Ey! No corras. No te vayas de la palabra que se te habló. Hebreos 11 es el capítulo de se les llama los héroes de la fe. Pero no es porque en ellos mismos había el poder para hacer lo que hicieron. Vuelvo y repito, ellos no eran diferentes a nosotros. Pero ellos sí recibieron la palabra. Sí permanecieron y dijeron: nadie nos mueve de aquí. Muchos de ellos murieron sin ver el cumplimiento pleno de esas promesas. Nadie los movió. Y por eso están allí. Por eso están allí. Que podamos romper con la maldición de esta cultura que nos dice todo rápido, todo instantáneo. Si tú quieres ver el poder de Dios manifestado, la voluntad de Dios manifestada en tu vida, coge la palabra que has recibido. Quizás fue en el presbiterio profético. Dios mediante, próximamente tendremos nuevos presbiterios proféticos. ¿Qué estás haciendo con la palabra que el Señor te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la palabra que el Señor ha llamado tu atención? ¿Qué estás haciendo con la palabra que salió de su boca? Hoy es el tiempo de decir: Señor, trae a mi memoria las palabras, porque la palabra implantada es la que puede hacer grandes cosas. ¿Alcanza a verlo? ¿Alcanza a ver este mensaje, iglesia? Hay una palabra de Dios para nosotros. Y yo quiero dejarles dos palabras que el Señor me ha hablado a mí en lo personal, porque hay una palabra de Dios para mí, así como la hay para usted. Y quizás esta misma palabra para mí sea la palabra para usted. El Espíritu Santo le lleve a abrazar la palabra del Señor. Isaías 12: y en aquel día dirás: te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios.
Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás aguas de los manantiales de la salvación. Y aquel día dirás: dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea esto conocido por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esa es la palabra. Y hoy el Señor nos da el poder para permanecer en ella y no correr. Hoy Dios nos da el poder para plantarnos en la palabra que salió de su boca y nadie nos va a mover. ¿Quieres tu vida dirigida por los vientos inestables de la cultura, por los vientos inestables del medio, del humanismo, de la inseguridad que se respira allá afuera? ¿O quieres tu vida dirigida por el capitán que es nuestro Señor Cristo Jesús? O lo que tu decisión sea, voy a dirigir mi vida por la palabra y echar raíces en la palabra que Él me ha dado. Te aguardan miles y miles de promesas. ¿Cuál de todas esas promesas vas a cogerla? ¿Cuál de todas esas promesas las vas a hacer tuya? Iglesia, hoy el Señor te invita y te dice: coge la palabra, agarra la palabra y vas a ver mi poder. Todos los que no tenéis dinero, vengan, compren y coman sin dinero. Vengan, compren vino y leche sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué has pasado gastando dinero en lo que no es pan? ¿Por qué has gastado dinero y tu salario en lo que no sacia? Escúchame atentamente. Come lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclina tu oído, ven a mí, escucha y vivirá tu alma. Y haré contigo un pacto eterno, conforme las fieles misericordias mostradas a David. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. He aquí, llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cerca. Abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvete al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, ni tus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que tus pensamientos. Porque como descienden los cielos, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá la lluvia y la nieve, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador, pan al que come, dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y sin haber logrado el propósito para el cual envié. El Señor te dice: la palabra que salió de mi boca no vuelve a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. Porque la lluvia cae, riega la tierra, la hace germinar, y luego la lluvia regresa a los cielos. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue enviada y no regresará hasta que haya hecho la obra para lo cual fue enviada. Y esta es la promesa del Señor: porque con alegría saldrás, con paz serás conducido. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca
será borrada. Gracias, Señor Jesús. Recibimos tu palabra, Jesús. Recibimos tu palabra, Señor. Declaro sobre esta iglesia, sobre este pueblo, oídos de sabios para escuchar lo que tú tienes que decirles. En el nombre de Cristo Jesús. Hay una palabra para ti. Hay una palabra para ti. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es la palabra que has hecho tuya? ¿O cuáles son las varias palabras que has recibido? Hay una palabra para ti. Medítala, injértala día y noche, día y noche. Permanece, siémbrala, siémbrala, riégala, cuídala, guárdala. Que tus ojos estén en el invisible, que tus ojos estén en la promesa que salió. Que nada te mueva, que nada te mueva. Esa es la palabra de Dios para ti. Que nada te mueva. Vas a ver lo que vieron esos hombres y mujeres. No corras más. Por amor de su nombre, por amor de la obra que Él hizo en la cruz, no corras de la palabra que Él te dio. No salgas corriendo. No salgas corriendo. No salgas corriendo, porque el Señor te ha llamado y el Señor tiene una palabra para ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hay una palabra de Dios. Hay una palabra de Dios. Hay una palabra. No quieres seguir vacío, creo, el resto de tu vida. No quieres seguir sin fruto, ¿verdad? Por el resto de tu vida. No quieres seguir fracasando y fracasando por el resto de tu vida, ¿verdad? Recibe la palabra, siémbrala e implántala en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios.